Martes 18 de mayo de 2010. Una nueva invasión. Irak entrada 29. La columna de vehículos puso rumbo al campo de refugiados, un par de horas después del briefing del sargento mayor Parson. Una interminable procesión de camiones de transporte de US Army ocupó la salida de la base y hasta que no salieron todos de allí, no pudieron emprender el trayecto. Dentro de uno de los UMBs, Tim observaba por la ventana la exagerada fila de transporte, que se alejaba por otra dirección diferente a la que tomaban ellos. ¿Qué mierda significa esto?, gritó Stockton, que permanecía en la torreta del artillero esgrimiendo la calibre 12, 7 milímetros. Atento a la calle, Marine. Limítese a vigilar los alrededores. Reprendió el sargento mayor desde el asiento de copiloto. Corre un rumor entre la gente, respondió el marine Milles mientras giraba el volante del Humber. Dicen que el US Army se repliega. Nadie dice nada al respecto, pero columnas como estas llevan saliendo de la base desde ayer. ¿Y a dónde coño van?, volvió a preguntar el artillero, sin prestar mucha atención al sermón de su mando. Por lo visto, todas toman la misma dirección, dijo Denman incorporándose a la conversación. El aeropuerto internacional de Bagdad. Se adelantó Johnson. ¿Estás diciendo que nos marchamos de Irak? ¿Que se acabó la guerra?, interrumpió sorprendido Tim. Bueno, no sé, imagino que si fuera así, los mandos habrían dicho algo al respecto, ¿no? Milles, que parecía saber algo más que el resto, señaló. Massey, de la sección de mantenimiento. Me dijo ayer mismo que las cosas no marchan bien por casa. Es de los pocos que tienen acceso al mundo real debido a su puesto. Me dijo que en la CNN hablaban de disturbios masivos en EU, como aquí. Quizá la Guardia Nacional no sea capaz de controlar la situación. ¿Estás loco?, increpó Denman sorprendido. ¿Tú sabes la cantidad de regimientos de que dispone la Guardia Nacional por todo el país? Tendría que ser una catástrofe nacional, para que no fueran capaces de hacer frente a la situación. Pues ya me dirás, como no sea que nos marchamos a otra guerra. ¿Se habrán puesto las cosas más turbias en Afganistán?, preguntó con sorna Stockton. Basta ya de elucubraciones, marines, gritó Parson ostensiblemente molesto. Os quiero centrados al 100% en vuestro trabajo, cojones. Dejad de parlotear y que cada uno vigile sus sectores. Todos enmudecieron, mientras dejaban que sus mentes compusieran las más excéntricas conspiraciones. Solo Johnson fue incapaz de cerrar la boca, aunque sus palabras llenas de esperanza tuvieran forma de susurros. Estaría bien volver a casa. El trayecto hasta el campo de refugiados había sido escrupulosamente elegido para evitar cualquier posible ataque o emboscada. Sin embargo, la columna avanzaba a duras penas por amplias avenidas, adornadas con polvorientas palmeras. Por paradójico que pareciese, la ciudad estaba como siempre, atestada de vehículos y atascos. En ese sentido, nada parecía cambiar. El mismo trajín y caos de siempre, pero este nuevo desorden tenía un carácter más claustrofóbico, más desesperanzado. La gente no vagaba tranquilamente con aquel talante ociado que caracterizaba a los habitantes de aquella inmensa capital. La asustada población corría de un lado para el otro, cargados de bolsas de plástico de inmensas proporciones, o con pequeños electrodomésticos con los cables colgando. Por no hablar de los atestados vehículos que se hacinaban en las carreteras. Generalmente, los convoys militares norteamericanos eran recibidos siempre entre miradas aviesas y saludos interesados. Pero en esa ocasión, eran totalmente ignorados. Incluso cuando, debido a dicho atasco, tomaron las aceras como trayecto para atajar aquel dilatado obstáculo. Era evidente que aquellas personas tenían problemas más importantes que los que arrastraban los invasores norteamericanos. Tim observaba con su rifle asomando por la ventanilla. Aunque no fueran el centro de atención, estaba nervioso. Escrutaba minuciosamente cada gesto de las personas que se cruzaban por su flanco controlado. Como intentando atisbar alguna seña que delatara su presunta no vida. Y allí estaban, vaya si estaban. Se mostraban camufladas entre el alboroto anárquico y los sonidos estridentes que éste generaba. Solo había que prestar un poco de atención y saber exactamente qué buscar, para encontrar macabras escenas entre callejones oscuros, donde personas desmembraban a otras en alardes dignos de las más oscuras mentes psicópatas.
Ventanas manchadas de sangre de donde asomaban lentas sombras. Vehículos mal aparcados que guardaban en su interior horrores con miradas extrañas e hipnóticas de apariencia inofensiva, dispuestos a masticar la carne de tu cuerpo en el preciso instante de abrir la puerta. Estaban allí, a lo lejos, caminando erráticamente hacia las personas que, ajenas a ese peligro, corrían sin dirección aparente. Camuflados entre la ignorancia y el descontrol, empezaban a apoderarse de cada calle, de cada casa, de la ciudad. ¿Habéis visto eso? Gritó Stockton eufórico al ver cómo un hombre chocaba brutalmente contra uno de los hombres de más adelante y salía proyectado a un lateral. Es que no tienes ojos, estúpido. Las carcajadas burlonas de Billy captaron la mirada de Tim, que observó al golpeado individuo. Este se levantaba torpemente con los brazos levantados. Evidentemente, era uno de ellos. Solo mirarle, le ponía los pelos de punta. Pero a su despreciado compañero de vivencias, no parecía procesarle esos sentimientos. Más bien, le divertía ver cómo sus piernas se trastabillaban al intentar levantarse. Solo una mente oscura o totalmente carente de sentido común podía generar que esa imagen pudiera ser jocosa. Posiblemente, pensó Tim, en este caso, eran un poco las dos cosas. En un estadio de fútbol, con unas modestas gradas rodeando el césped, se hallaba el improvisado campo de refugiados. La entrada principal, totalmente atrincherada por grandes bloques de hormigón y vallas de retención que creaban un hormiguero de filas enroscadas, ya estaba atestada de gente. La apariencia de aquella multitud era en su mayoría, más pobre de lo habitual, y eso daba a entender que las personas que decidían ir hacia allí, eran ciudadanos sin la capacidad de salir por sus propios medios de la capital. Populacho incapaz de poder buscar su destino con sus propios recursos. En sus caras se reflejaba el miedo, el desamparo y la frustración de sentirse indefensos. Eran valientes madres que arrastraban a sus hijos, mientras estos, incapaces de entender la situación, gracias al perecedero donde la inocencia, mordisqueaban sus dedos sucios, con miradas de fascinación. Ancianos desvalidos, que escrutaban la situación, silenciosamente. Con aquella mirada profunda, de venerable seriedad. Hombres vencidos por la responsabilidad, que miraban frenéticamente hacia todos los lados, conscientes de la claustrofóbica situación que les dominaba. Sabedores de que dejaban sus vidas a personas que no les procesaban ningún tipo de confianza. La difícil decisión de tomar el camino menos malo. Cientos de historias que se amontonaban en un precario embudo de inhumanidad y que dentro de él, dejaban de tener la importancia que les correspondía por derecho. La columna de vehículos paró en el lateral derecho del estadio. Allí, les recibió un teniente de luz Army bastante desaliñado. No llevaba su guerrera reglamentaria y sobre su torso desnudo, solo tenía el chaleco táctico. Bienvenidos a Auschwitz, marines. Vociferó burlonamente, dejando entender su oscuro humor. El sargento mayor Parsons se cuadró ante él, sin mostrar la más mínima expresión de desprecio, que en su interior se cocinaba a fuego lento. Bien, bien, bien. Ya era hora de que viniese el reemplazo. Continuó el socarrón oficial, que levantaba su M4A1 en ilustre posición hollywoodense. Va a ser un placer cederos la autoridad de este estercolero. ¿Cedernos, señor? Sí, aunque sinceramente, esperaba que viniesen más tipos duros. Refiriéndose irónicamente hacia el cuerpo de marines. Nos marchamos de esta mierda de sitio. Para mis chicos y yo se acabó la guerra. Nos volvemos a casa de donde no teníamos que haber salido, joder. La escuadra de marines se miró con complicidad. Los rumores parecían ser ciertos. Una especie de espasmo de alivio recorrió sus cuerpos al pensar en la posibilidad de volver a ver a sus familias, novias o sus hogares. Todos tenían algún motivo por el que querer volver. Para Tim, sin familia ni un hogar acogedor que le esperase, era más el simple deseo de volver a la realidad. No sabía qué haría, pues no había planes en su futuro inmediato. Recordaba el motivo por el cual se enroló. Un simple intento de evadirse de un entorno que le había dado de lado y que no podía ofrecerle nada. Ahora era consciente de que haberse incorporado al cuerpo y haber sido destinado en Bagdad, tampoco había ayudado a labrarse su futuro. No se sentía mal por haber tomado esa decisión equivocada, había sido estudiada. Lo que no era consciente en ese momento, era que vivir aquella dolorosa experiencia le había proporcionado las ganas de mirar hacia adelante, de desear un futuro en paz y poder ser feliz.
No era consciente de ello, pero sentía el deseo, en forma de esperanza. Señor. Dijo Johnson a la carrera detrás de su sargento mayor. Entonces es cierto. ¿Volvemos a casa? Este se paró bruscamente, dejando que el teniente se alejara. ¿A usted le ha dicho algún mando suyo que recoja y se marche de aquí? No, señor. Respondió contrariado. No quiero volver a escucharle sacar el tema. ¿Estamos? Dijo para todos. Por lo que a mí respecta, y a ustedes en consecuencia. Tenemos un trabajo que hacer aquí. Bramó sulfurado. Y seguidamente, trotó en dirección al oficial de Luz Army dejándolos allí parados. A los 10 minutos, volvió con una ostensible expresión de preocupación, acompañado de una mujer de pelo rubio recogido en una coleta. Era esbelta y tan alta como Parson. Vestía con el uniforme del ejército estadounidense, con los galones de capitán. Su expresión era dura y austera, pero eso no evitaba mostrar cierto atractivo en sus facciones. Nos encargaremos de la seguridad del recinto hasta nueva orden. Nuestra sección en particular, se encargará de la vigilancia y cacheo de los civiles que vayan a entrar en el campo de refugiados. Ya sabéis cómo proceder. Dio un sorbo al casi extinto contenido de su petaca e hizo un ademán de señalar a la oficial, que se colocaba marcialmente su gorra. Una última cosa, hay un pequeño grupo de científicos militares que colaborarán con nosotros. Por lo visto, reconocerán a todos los civiles. Deberéis prestarles apoyo y seguridad en sus labores. Esta es la capitán Fox, a cargo del destacamento científico. Esta, dio un paso hacia adelante y preguntó. ¿Alguno de ustedes ha sido mordido en las últimas 48 horas?